La mayoría cree que el dominio se trata de acumular más técnicas, más conocimiento, más fuerza. Pero no es así como se forjan los verdaderos maestros. Un verdadero guerrero no busca sumar, busca esencializar. He visto cientos repetir técnicas sin entenderlas, aferrarse a estilos sin cuestionarlos, obedecer reglas que nadie se ha atrevido a poner a prueba. Y esa es una forma de esclavitud mental. La libertad comienza cuando te atreves a romper con lo establecido, cuando dejas de memorizar lo que otros dijeron y comienzas a descubrir tu propia verdad. No se trata de cuántas formas dominas, se trata de cuánto puedes eliminar sin perder tu esencia. Hoy no voy a darte respuestas. Voy a enseñarte a preguntar de verdad, a desmantelar lo innecesario, a pensar como un revolucionario, porque la verdadera fuerza no está en los puños, está en la mente que se atrevió a cuestionarlo todo. Antes de sumergirnos en los detalles, deja un comentario y cuéntanos desde dónde estás viendo este video. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para que no te pierdas nuestro próximo contenido. Todos están enfocados en lo equivocado. Analizan mi velocidad, 5 centésimas de segundo para ejecutar un golpe. Estudian mi fuerza, un golpe de 1 pulgada, capaz de lanzar a un hombre de 100 kilos al otro lado de la habitación. Obsesionados con mis técnicas, mis entrenamientos, mis logros físicos, pero al hacer eso, están perdiendo de vista lo esencial. Tuve un estudiante que entrenó durante años intentando igualar mis capacidades físicas. Practicó las mismas técnicas 1000 veces. Siguió mis rutinas. Comió lo que yo comía. Y sí, se volvió increíblemente hábil, pero nunca comprendió lo que realmente me hacía diferente. Verás, mientras otros perfeccionaban sus golpes, yo me preguntaba por qué golpeamos así. En 1964, un artista marcial me desafió, afirmando que su estilo era superior. El mundo esperaba un combate físico, pero lo que obtuvieron fue algo que sacudió los cimientos de las artes marciales. Cuestioné la existencia misma del estilo. ¿Por qué encerrarse en un sistema rígido? ¿Por qué aceptar límites impuestos por otros? Esto no era solo filosofía, era una revolución mental. Y de ese cambio nació algo completamente nuevo. Jeet Kune Do. No era un nuevo estilo, era una forma de pensar que rompía con todos los estilos. Piénsalo bien. Mientras otros entrenaban para dominar su estilo, yo entrenaba para liberarme del concepto de estilo. Ellos defendían la tradición. Yo la ponía a prueba, desafiaba cada teoría y descartaba todo lo que no funcionaba en la realidad. Las consecuencias fueron inmediatas: críticas, rechazo, amenazas. Pero ese pensamiento diferente, ese cuestionamiento constante, esa negativa rotunda a aceptar límites, no solo transformó mi arte marcial, transformó toda mi vida, porque la revolución no estaba en mis puños, estaba en mi mente. Y ahí es donde comienza la verdadera historia. La mayoría de las personas no sabe cómo cuestionar. Preguntan, ¿cómo se hace esta técnica? Y cuando obtienen una respuesta, se detienen. Eso no es pensar. Eso es pereza mental. Yo abordaba el aprendizaje de otro modo. Cuando alguien me mostraba una técnica, no me bastaba con el cómo. Preguntaba, ¿por qué este movimiento empieza aquí y no allá? ¿Qué pasa si cambiamos el ángulo? ¿Por qué esta postura? ¿Por qué esta distancia? ¿Qué principios hacen que esto funcione? ¿Y qué ocurre cuando esos principios fallan? Cada respuesta abría 5 nuevas preguntas. Cada explicación exigía ir más allá. Recuerdo haber confrontado a un maestro tradicional de Wing Chun sobre una postura básica. Él dijo, así se ha hecho siempre. Yo pregunté, ¿por qué? No supo responder. Le mostré una contra y quedó sin palabras. Ahí comprendí algo clave. La mayoría confunde repetición con verdad. Cuestionar de verdad requiere coraje. Es mirar una técnica que has perfeccionado durante años y estar dispuesto a desmantelarla por completo.
Es aceptar la incomodidad de no tener certezas. Cuando cuestioné la postura del caballo, no estaba desafiando solo una técnica. Estaba enfrentando siglos de sabiduría aceptada. Y descubrí esto. La verdad resiste el cuestionamiento. Solo la falsedad necesita refugiarse en la tradición. Así nació lo que llamo la jerarquía del cuestionamiento. 1. ¿Cómo funciona? 2. ¿Por qué funciona? 3. ¿En qué condiciones falla? 4. ¿Qué suposiciones ocultas estamos haciendo? 5. ¿Cómo podemos romper esas suposiciones? Este fue el enfoque mental que lo cambió todo. Y está al alcance de cualquiera que se atreva a ir más allá de lo evidente. La mayoría de los artistas marciales nunca supera el primer nivel. Algunos logran alcanzar el segundo, pero casi nadie se atreve a ir más allá. Tomemos el golpe básico. Cualquiera puede lanzarlo, pero si les preguntas por qué la potencia surge desde la cadera, se quedan en blanco. Si les pides demostrar que es el método más eficiente, citan a sus maestros. Si les propones cuestionar su entendimiento, se ponen a la defensiva. Pero el verdadero dominio no consiste en proteger lo que ya sabes, sino en estar dispuesto a desmontarlo por completo y construir algo mejor. Y esto no se limita a las artes marciales. Tiene que ver con la forma en que abordas el conocimiento mismo. Cuando dirigía películas, cuestionaba cada ángulo tradicional de cámara. Cuando enseñaba, cuestionaba cada método clásico de instrucción. Cada pregunta arrancaba capas de suposiciones hasta llegar a algo verdadero, real, comprobable. La diferencia entre un cuestionamiento superficial y uno profundo es como la diferencia entre rascar la tierra y excavar hasta encontrar oro. Tienes que cavar, tienes que ensuciarte las manos y sobre todo, tienes que estar dispuesto a abandonar todo lo que crees saber, porque el instante en que piensas que ya tienes todas las respuestas, es el mismo instante en que dejas de crecer. Existe una enfermedad común en las artes marciales: el conocimiento teórico sin verificación práctica. He visto a maestros hablar durante horas sobre el chi, sobre la sabiduría ancestral, pero en una pelea real, esa teoría se rompe como vidrio contra el concreto. Viví esa verdad en carne propia en Oakland, en 1964. Un combate de desafío cambió mi forma de ver todo. Mi oponente dominaba técnicas tradicionales. Había ganado torneos, conocía todas las formas. Pero en esos 3 minutos, vi cómo décadas de teoría se desmoronaban frente a la simplicidad de lo funcional. No se trataba de quién sabía más, sino de qué funcionaba realmente. Ahí nació en mí un nuevo principio: la verdad funcional. La idea es simple pero implacable. La realidad es el juez final, no la tradición, no la teoría, no un libro antiguo. Si funciona, es verdad. Si no, ninguna explicación filosófica la hará verdadera. Empecé a ponerlo todo a prueba. La patada lateral tradicional, probada contra boxeadores, luchadores y peleadores callejeros. Los bloqueos clásicos, evaluados a máxima velocidad y fuerza. Las técnicas de respiración y meditación, medidas por su impacto en el rendimiento real. Lo que sobrevivió no siempre era elegante, pero era real. Este enfoque me ganó enemigos en el mundo tradicional. Decían que estaba profanando el legado, pero yo les hacía una sola pregunta: ¿qué sirve mejor al estudiante? ¿Preservar una técnica ineficaz solo porque es antigua o transformarla en algo que verdaderamente funcione? Ellos eligieron la tradición. Yo elegí la evolución. Te doy un ejemplo claro. En el Wing Chun tradicional se enseña un golpe vertical. Cambiarlo era considerado una herejía. Así que los puse a prueba, vertical contra horizontal. Medí velocidad, impacto, penetración. Lo filmé, lo analicé. Lo probé con oponentes reales. Los resultados hablaron. No respetaron la tradición, pero sí revelaron ventajas y límites de cada enfoque. Este compromiso con la verdad funcional transformó no solo cómo entrenaba y combatía, sino también cómo vivía. Todo lo sometí a una sola pregunta: ¿funciona en la realidad? No en teoría.
no en condiciones ideales, sino en el caos impredecible de la vida real. De ahí nacieron 3 reglas fundamentales. Prueba todo bajo resistencia. Mide resultados, no intenciones. Esté dispuesto a soltar lo que falla, sin importar cuánto tiempo lo hayas practicado. Esto no trata solo de pelear. Se trata de arrancar la ilusión para descubrir lo que es verdadero. En mi trabajo cinematográfico apliqué lo mismo. Las escenas de lucha no solo debían verse bien, debían ser funcionales, reales. El entrenamiento no debía solo hacerte sudar, debía elevar tu capacidad real. Las mentiras más peligrosas son las que nos contamos a nosotros mismos sobre lo que funciona. La verdad funcional exige una honestidad brutal. Significa aceptar cuando tu técnica favorita fracasa. Significa reconocer que muchas creencias arraigadas no coinciden con la realidad, pero esta honestidad es la base del verdadero dominio. Aquí hay una verdad que casi nadie comprende. Tus mayores limitaciones no son físicas, son barreras mentales, disfrazadas de límites físicos. Cuando alguien dice, eso es imposible, en realidad está diciendo, no puedo imaginar cómo sería posible. Me enfrenté a esto constantemente. Cuando empecé a enseñar artes marciales a personas caucásicas en América, me dijeron que estaba prohibido. No puedes enseñar a forasteros, decían. Pero la verdadera barrera no era física, era una jaula mental hecha de prejuicio y tradición. Y si algo aprendí es esto: toda limitación es un desafío a ser desmantelado. Al mismo tiempo, mantuve una velocidad explosiva. La limitación no era real, era un mito que la mayoría había aceptado sin cuestionar. Esa experiencia me enseñó algo fundamental. No todas las limitaciones son iguales. Aprendí a clasificarlas en 3 tipos: limitaciones físicas reales, como los límites estructurales de las articulaciones o la anatomía humana; limitaciones actuales, habilidades o capacidades que aún no has desarrollado, pero que puedes adquirir con entrenamiento; limitaciones imaginarias, construcciones mentales sin ningún sustento real. El problema es que la mayoría no distingue entre ellas. Tratan todas las limitaciones como si fueran verdades físicas absolutas. Pero aquí está la clave. El 90% de lo que la gente considera un límite pertenece a la tercera categoría. Piensa en esto. Durante años se creía que no podías combinar estilos de artes marciales, que debías dominar uno antes de explorar otro. Pero ¿qué ley física impedía la fusión de conocimientos? Ninguna. Era una barrera mental disfrazada de sabiduría tradicional. La rompí al crear Jeet Kune Do, demostrando que era posible sintetizar lo mejor de cada sistema en algo más eficaz, más libre. Superar limitaciones no es solo cuestión de romper reglas, es comprender por qué existen esas reglas y si realmente tienen sentido fuera del contexto que las originó. Cuando desarrollé el famoso golpe de 1 pulgada, muchos decían que era imposible generar tanta fuerza desde una distancia tan corta. No acepté ese límite. Estudié física, biomecánica, cadenas cinéticas. No solo desmentí la limitación, descubrí que nunca fue real en primer lugar. Y esto va mucho más allá del combate físico. En Hollywood, me dijeron que un asiático nunca podría ser protagonista. ¿Era una limitación corporal? ¿Un hecho científico? Number era una construcción social, una jaula mental. Romperla no se trataba de pelear con los puños, sino de negarse a aceptar una mentira como si fuera un destino. Así desarrollé mi propio proceso para trascender limitaciones. 1. Cuando enfrentes una barrera, pregúntate, ¿quién dice que esto es imposible? 2. Cuestiona. ¿Qué evidencia respalda esa afirmación? 3. Descompón la limitación en sus partes esenciales. 4. Prueba cada componente, uno por uno, en condiciones reales. 5. Sustituye la sabiduría heredada por resultados comprobables, porque las limitaciones más peligrosas son aquellas que aceptamos sin analizarlas. Cada vez que escuches, eso no se puede, trátalo como una hipótesis que debes poner a prueba.
no como una verdad grabada en piedra. Así se rompen barreras, así se produce el verdadero progreso. Recuerda esto, el mundo físico tiene leyes reales que debemos respetar, pero la mayoría de los límites que te frenan son simplemente historias que te contaste tanto, que terminaste creyéndotelas. Y en el momento en que lo comprendes, obtienes el poder de escribir una historia distinta. Déjame contarte un momento que transformó mi visión del combate y la postura para siempre. En 1967, estaba demostrando la postura clásica de Wing Chun a un estudiante. Estructura perfecta, equilibrio ideal, exactamente como mis maestros me habían enseñado. Entonces, ese estudiante hizo una sola pregunta. ¿Qué pasa si tu oponente es más rápido que tú? Esa pregunta encendió una chispa. Me llevó a revisar desde cero todo el concepto de enraizamiento. En Wing Chun, como en muchos estilos tradicionales, se enseña que una base firme produce máxima potencia. En teoría, suena lógico. Pero comencé a notar una falla esencial. Las peleas reales no son estáticas. Hay movimiento constante, cambios de ritmo, ángulos impredecibles. Una postura rígida, por perfecta que sea, es como plantar un árbol, excelente para permanecer inmóvil, pero inútil para adaptarse al caos del combate. Así que empecé a filmar peleas reales, a estudiar desplazamientos, respuestas naturales, adaptabilidad. ¿Y sabes qué descubrí? Ningún luchador real mantenía esas posturas perfectas durante un combate. Nadie. Esa observación lo cambió todo. Al mismo tiempo, mantuve una velocidad explosiva. La limitación no era real. Era un mito que la mayoría había aceptado sin cuestionar. Esa experiencia me enseñó algo fundamental. No todas las limitaciones son iguales. Aprendí a clasificarlas en 3 tipos. Limitaciones físicas reales, como los límites estructurales de las articulaciones o la anatomía humana. Limitaciones actuales, habilidades o capacidades que aún no has desarrollado, pero que puedes adquirir con entrenamiento. Limitaciones imaginarias, construcciones mentales sin ningún sustento real. El problema es que la mayoría no distingue entre ellas. Tratan todas las limitaciones como si fueran verdades físicas absolutas. Pero aquí está la clave. El 90% de lo que la gente considera un límite pertenece a la tercera categoría. Piensa en esto. Durante años, se creía que no podías combinar estilos de artes marciales, que debías dominar uno antes de explorar otro. ¿Pero qué ley física impedía la fusión de conocimientos? Ninguna. Era una barrera mental disfrazada de sabiduría tradicional. La rompí al crear Jeet Kune Do, demostrando que era posible sintetizar lo mejor de cada sistema en algo más eficaz, más libre. Superar limitaciones no es solo cuestión de romper reglas, es comprender por qué existen esas reglas y si realmente tienen sentido fuera del contexto que las originó. Cuando desarrollé el famoso golpe de 1 pulgada, muchos decían que era imposible generar tanta fuerza desde una distancia tan corta. No acepté ese límite. Estudié física, biomecánica, cadenas cinéticas. No solo desmentí la limitación, descubrí que nunca fue real en primer lugar. Y esto va mucho más allá del combate físico. En Hollywood me dijeron que un asiático nunca podría ser protagonista. ¿Era una limitación corporal? ¿Un hecho científico? No, era una construcción social, una jaula mental. Romperla no se trataba de pelear con los puños, sino de negarse a aceptar una mentira como si fuera un destino. Así desarrollé mi propio proceso para trascender limitaciones. 1. Cuando enfrentes una barrera, pregúntate, ¿quién dice que esto es imposible? 2. Cuestiona, ¿qué evidencia respalda esa afirmación? 3. Descompón la limitación en sus partes esenciales. 4. Prueba cada componente, uno por uno, en condiciones reales. 5. Sustituye la sabiduría heredada por resultados comprobables, porque las limitaciones más peligrosas son aquellas que aceptamos sin analizarlas. Cada vez que escuches "eso no se puede",
Trátalo como una hipótesis que debes poner a prueba, no como una verdad grabada en piedra. Así se rompen barreras. Así se produce el verdadero progreso. Recuerda esto. El mundo físico tiene leyes reales que debemos respetar, pero la mayoría de los límites que te frenan son simplemente historias que te contaste tanto, que terminaste creyéndotelas. Y en el momento en que lo comprendes, obtienes el poder de escribir una historia distinta. Déjame contarte un momento que transformó mi visión del combate y la postura para siempre. En 1967, estaba demostrando la postura clásica de Wing Chun a un estudiante. Estructura perfecta, equilibrio ideal, exactamente como mis maestros me habían enseñado. Entonces, ese estudiante hizo una sola pregunta. ¿Qué pasa si tu oponente es más rápido que tú? Esa pregunta encendió una chispa. Me llevó a revisar desde cero todo el concepto de enraizamiento. En Wing Chun, como en muchos estilos tradicionales, se enseña que una base firme produce máxima potencia. En teoría, suena lógico. Pero comencé a notar una falla esencial. Las peleas reales no son estáticas. Hay movimiento constante, cambios de ritmo, ángulos impredecibles. Una postura rígida, por perfecta que sea, es como plantar un árbol, excelente para permanecer inmóvil, pero inútil para adaptarse al caos del combate. Así que empecé a filmar peleas reales, a estudiar desplazamientos, respuestas naturales, adaptabilidad. ¿Y sabes qué descubrí? Ningún luchador real mantenía esas posturas perfectas durante un combate. Nadie. Esa observación lo cambió todo. El mundo tradicional de las artes marciales tenía la lógica invertida. Creían que el dominio consistía en acumular más técnicas, más formas, más estilos. Yo descubrí algo radical. El verdadero dominio no se alcanza sumando, sino restando. Y lo entendí en un momento preciso. Corría el año 1965. Había perfeccionado más de 300 técnicas tradicionales de Wing Chun. Podía ejecutarlas todas, con precisión milimétrica. Entonces tuve una pelea real. ¿Y sabes cuántas técnicas usé? 4. Solo 4. Esa fue mi revelación. Me di cuenta de que no estábamos aprendiendo, estábamos coleccionando. A partir de ahí, desarrollé lo que llamo el método de sustracción del aprendizaje. Ya no me preguntaba, ¿qué más puedo agregar? Sino, ¿qué puedo eliminar sin perder efectividad? Porque la esencia del dominio no está en saberlo todo, sino en conservar solo lo que verdaderamente importa. Esto enloqueció a los maestros tradicionales. Ellos habían pasado décadas construyendo sus sistemas a base de acumulación. Yo estaba haciendo lo impensable, desmantelarlo todo hasta llegar al núcleo. Así funciona el método de sustracción. 1. Identificas el resultado que quieres lograr. Por ejemplo, noquear a tu oponente. 2. El enfoque tradicional te dice, aprende 50 formas distintas de hacerlo. 3. Mi enfoque es otro. Encuentra las 3 más eficientes y domínalas por completo. Pero aquí viene lo crucial. No eliges esas 3 técnicas al azar. Las pones todas a prueba, una por una. Eliminas lo superfluo. Conservas solo lo que resiste el combate real, solo lo esencial. Yo mismo apliqué este principio en mi entrenamiento. Comencé con 300 técnicas, las reduje a 200, luego a 100, después a 50. Cada corte requería una brutal honestidad conmigo mismo. Cada técnica eliminada lo fue porque no sobrevivió en la realidad. Finalmente, llegué a unas 20 técnicas fundamentales. Y no eran sobrevivientes por casualidad. Eran los bloques esenciales, desde los cuales se podían generar combinaciones infinitas, con fluidez, con adaptabilidad, con verdad funcional. Este principio no solo transformó mi manera de entrenar, revolucionó por completo mi forma de enseñar. Mientras las escuelas tradicionales hacían que los estudiantes pasaran años memorizando nuevas técnicas, yo invertí el proceso. Primer año, lo aprendes todo. Segundo año, comienzas a eliminar. Tercer año, sigues afinando, simplificando.
destilando. El éxito no se medía por cuántas técnicas sabías, sino por cuántas podías eliminar sin perder efectividad. Te doy un ejemplo concreto. En el entrenamiento tradicional de patadas, te enseñan 16 tipos distintos y se espera que practiques todas por igual. Mi método: domina solo la patada frontal y la patada lateral hasta que alcancen un nivel de excelencia. ¿Por qué? Porque los datos y la experiencia demostraron que esas dos cubren el 95% de las situaciones de combate real, donde se necesita una patada. Las otras 14 eran solo variaciones innecesarias que dispersaban el enfoque y ralentizaban el progreso. Piénsalo, en un sistema tradicional, un estudiante invierte 1000 horas intentando dominar 16 patadas. En el mío, ese mismo tiempo se dedica a perfeccionar 2. Ahora dime, ¿quién crees que tiene patadas más efectivas en un combate real? Pero esto no trata solo de artes marciales. Se trata de cómo entendemos el aprendizaje. En el cine, me dijeron que debía estudiar cientos de expresiones actorales. Yo lo reduje a lo esencial: emociones auténticas que conectan con el alma de la audiencia. En los negocios, me dijeron que debía dominar complejas estrategias de marketing. Yo fui directo al principio base: entregar a las personas lo que verdaderamente desean, no lo que la tradición cree que deberían querer. La parte más desafiante de esta revolución no fue el análisis ni la técnica. Fue soltar, porque todos quieren agregar a su conocimiento, pero muy pocos tienen el coraje de restar. Y aquí está la gran verdad que descubrí. La comprensión no se trata de acumular, se trata de eliminar. Se trata de tallar lo innecesario hasta encontrar la esencia pura. Recuerda esto: el mundo tratará de convencerte de que más es mejor, más técnicas, más conocimiento, más complejidad, pero el verdadero dominio no se encuentra en la acumulación, sino en descubrir lo esencial y desechar todo lo demás. Esto no era simplemente aprender, era liberarse. Los principios que descubrí en las artes marciales no eran teorías abstractas, eran herramientas universales para romper barreras. Y quiero mostrarte cómo los apliqué para transformar 3 mundos completamente distintos: el cine, los negocios y las relaciones personales. 1. El cine. Romper estereotipos. Mostrar verdad. En la década de los 60, Hollywood tenía reglas rígidas sobre cómo debía representarse a los actores asiáticos. Personajes sumisos, débiles, con acentos forzados y sin protagonismo. Me dijeron que debía ajustarme a ese molde si quería triunfar. Pero yo apliqué mi principio esencial: cuestionarlo todo. Me pregunté, ¿por qué los actores asiáticos deben interpretar estereotipos? ¿Cuál es la verdadera fuente de conexión con el público? Estudié a las grandes estrellas del cine. Eliminé lo superficial. Descubrí que lo que realmente conecta no es la etnia ni la imagen. Es la autenticidad, la fuerza y el carisma. En Enter the Dragon, no solo rompí las convenciones del cine de artes marciales. Derribé el modelo entero de Hollywood sobre cómo debía lucir una película de acción. Nada de coreografías teatrales ni peleas fingidas. Cada movimiento debía tener propósito real, potencia auténtica. Los estudios decían que el público no lo entendería, pero apliqué el principio de verdad funcional: probarlo en la realidad, no en la teoría. Mostramos versiones preliminares a audiencias reales. El resultado: no necesitaban entender la filosofía del combate. Sentían la autenticidad, y eso lo cambió todo. Hoy, cada película de acción importante bebe, directa o indirectamente, de ese principio. No fue solo una película, fue una revolución. Y obsoleto. Escuelas lujosas, currículums inflexibles, contratos largos. Yo me hice una sola pregunta: ¿qué necesita de verdad un estudiante? No necesita un lugar elegante. Necesita habilidades reales. No necesita repetir formas vacías. Necesita progresos concretos. Creé un modelo de enseñanza centrado en la efectividad, no en la tradición.
Mientras las escuelas clásicas cobraban por enseñar más técnicas, yo cobraba por ayudarte a eliminar lo innecesario y encontrar tu esencia. Me dijeron que era un error. ¿Quién va a pagar por aprender menos?, decían. Pero el principio de la verdad funcional respondió con hechos. Los resultados eran visibles, medibles y reales. Y mis escuelas crecieron, no por promesas, sino por transformación. Tercera parte. Relaciones. Conectar desde la verdad, no desde el rol. Quizás el cambio más profundo lo experimenté en mis relaciones personales. La tradición china estaba marcada por jerarquías estrictas. Quién enseña, quién aprende, quién manda, quién obedece. Yo decidí romper con todo eso. Me hice nuevas preguntas. ¿Qué hace que una relación sea auténtica? ¿Cuál es la verdad esencial en la conexión entre dos seres humanos? Descubrí que los mismos principios que hacían efectivas las artes marciales hacían poderosas las relaciones humanas. La franqueza, por encima de la formalidad. La retroalimentación honesta, por encima de la cortesía fingida. Poner a prueba el vínculo en la realidad, en lugar de sostenerlo con suposiciones. Cuando me casé con Linda, muchos se opusieron a nuestro matrimonio interracial, pero aplicamos esos principios, cuestionar lo impuesto, enfocarnos en lo esencial, el amor, la comprensión y el crecimiento mutuo. Con mis hijos no los obligué a seguir un camino tradicional. Les enseñé a cuestionar, experimentar y descubrir su propia verdad. Con mis estudiantes rompí la relación jerárquica maestro-alumno. La convertí en un proceso de exploración compartida, sin superioridades. La prueba final de estos principios es simple. Funcionan más allá de cualquier frontera. En el cine, crearon un nuevo lenguaje de acción auténtica. En los negocios, revolucionaron la manera de enseñar y aprender. En las relaciones, rompieron barreras que parecían imposibles de atravesar. Recuerda esto: cualquier principio que sea verdaderamente valioso no se limita a una sola área. Funciona en todas partes. La clave está en tener el coraje de aplicarlo, de probarlo, de confiar en la realidad por encima de la tradición. Así es como se transforma el mundo. Así es como te transformas a ti mismo. Más allá de los extremos. Integración, no oposición. La mayoría de las personas piensa en términos de opuestos. Duro o suave, fuerza o flexibilidad, tradición o modernidad. Pero ese tipo de pensamiento crea barreras artificiales. Nos encierra en elecciones falsas. Yo descubrí algo más poderoso: la integración de los opuestos. No elegir entre uno u otro, sino trascender la idea misma de que están separados. Déjame mostrarte cómo lo comprendí. En 1964, entrenaba con un boxeador de peso pesado. Él tenía fuerza bruta. Yo, velocidad pura. El pensamiento tradicional decía: debes elegir, o uno o el otro. Pero yo hice algo distinto. Observé, aprendí y empecé a integrar. Durante un intercambio de entrenamiento, tuve una revelación que cambió mi manera de entender el combate. ¿Y si la fuerza y la velocidad no fueran opuestos, sino manifestaciones complementarias de un mismo principio? El poder explosivo. En lugar de entrenar fuerza un día y flexibilidad al siguiente, comencé a diseñar ejercicios que exigieran ambas cualidades simultáneamente. El objetivo ya no era dividir, sino integrar. Tomemos el famoso golpe de 1 pulgada. Muchos se enfocan solo en su potencia, pero ignoran la verdadera innovación detrás de él. Funciona porque fusiona fuerzas opuestas: relajación y tensión, suavidad y dureza, quietud y explosión. De esa fusión nació un marco conceptual que guió toda mi filosofía. Reconocimiento, identificar las aparentes dualidades. Armonización, comprender cómo cada elemento potencia al otro. Trascendencia, dejar de verlos como opuestos y empezar a verlos como expresiones distintas de una misma esencia. Aplicar este principio transformó todo. En combate, se decía que uno debía elegir: golpeador o luchador. Yo mostré que ambos estilos no eran excluyentes,
sino dos aspectos complementarios de un combate completo. Un golpe no es solo impacto, es el equilibrio entre fuerza hacia adelante y enraizamiento, entre expansión y contracción, entre poder y control. Las artes marciales tradicionales enseñaban que debías comprometerte por completo con el ataque o con la defensa. Yo demostré que esa dicotomía era falsa. Todo ataque contiene elementos defensivos y toda defensa puede ser, en sí misma, un ataque. A partir de esa comprensión, desarrollé técnicas que eran ambas cosas al mismo tiempo: defensa y contraataque integrados. Ese cambio de paradigma se extendió al entrenamiento físico. En vez de elegir entre desarrollar fuerza o técnica, creé métodos que cultivaran ambas al mismo tiempo. Muchos decían que era imposible, que ganar músculo sacrificaba la agilidad, que la fuerza borraba la flexibilidad. Pero yo demostré que, con la comprensión correcta, podías mejorar ambas simultáneamente. La máxima expresión de todo esto fue Jeet Kune Do. No se trataba de coleccionar estilos. Se trataba de trascender el concepto mismo de estilo, al entender que el combate no es una colección de técnicas, sino una unidad viva de opuestos integrados. Cada técnica encierra su contrario. Cada fortaleza lleva consigo una debilidad. Y cada debilidad sugiere una posible fortaleza. Déjame mostrarte este principio en movimiento. Un árbol rígido se quiebra en la tormenta. Una caña flexible sobrevive. Pero el verdadero dominio no es elegir entre rigidez o flexibilidad. Es convertirse en agua. El agua puede fluir con suavidad, pero también romper la roca con fuerza implacable. No elige entre extremos. Los encarna al mismo tiempo. Y esto no es filosofía esotérica, es realidad aplicada. Cuando comprendes la integración de los opuestos, dejas de ver límites y comienzas a ver posibilidades. Cada aparente desventaja puede convertirse en una ventaja. Cada punto débil oculta una lección. Cada obstáculo revela un camino. Esta no es una idea. Es la base de la verdadera adaptabilidad. Y la mayor trampa en las artes marciales y en la vida es creer que debes elegir entre polos falsos: fuerza o velocidad, tradición o innovación, disciplina o creatividad. La verdad es esta: esas no son decisiones reales. Son barreras mentales construidas por una visión limitada. Rompe esas divisiones artificiales y descubrirás que el poder no está en elegir entre opuestos, sino en trascender la ilusión de que están separados. Y aquí es donde muchos malinterpretan la simplicidad. Creen que significa quedarse con lo básico, evitar la complejidad. Pero yo descubrí algo más profundo. La verdadera simplicidad no es el punto de partida, es el punto de llegada. Al principio de mi camino, conocía más de 200 formas de bloquear un golpe. Podía ejecutar cada una con precisión, pero en un combate real, bajo presión, toda esa complejidad se desmoronaba. No era un problema de técnica, era un problema de enfoque. Demasiada teoría, poca funcionalidad. En combate no hay tiempo para pensar en cientos de opciones. Solo hay tiempo para lo esencial. Y eso me condujo a una verdad inquebrantable. La simplicidad no es la ausencia de complejidad. Es su dominio, es la esencia que queda cuando has eliminado todo lo innecesario. Así como el escultor no crea agregando, sino quitando material, hasta revelar la figura oculta en el mármol. El verdadero arte, en la lucha, en la vida, en cualquier disciplina, consiste en despojarse de lo superfluo, hasta encontrar lo esencial. En mis enseñanzas, en mis películas, en mi vida, busqué siempre esa forma pura de simplicidad, no porque fuera fácil, sino porque era real, porque funciona, porque permanece cuando todo lo demás colapsa. Al final, lo que separa al verdadero maestro del eterno aprendiz no es cuánto sabe, sino cuánto ha logrado dejar atrás, cuánto ha refinado, cuánto ha simplificado, cuánto ha entendido lo esencial. El maestro no es quien tiene más respuestas,
es quien ha hecho las preguntas correctas hasta que solo le queda la verdad. Y esa verdad, desnuda, viva, esencial, es lo que yo llamo la libertad final. Así que hazlo ahora. Deja de elegir entre fuerza o velocidad, entre tradición o innovación, entre lo que fuiste y lo que podrías ser. No estás aquí para repetir caminos. Estás aquí para forjar el tuyo. Integra, simplifica, trasciende. No más dualidades falsas. No más acumulación vacía. Es momento de soltar lo innecesario y abrazar lo esencial. Comparte este mensaje con quien necesita recordar que la libertad no se encuentra en saber más, sino en comprender lo verdadero. Suscríbete si estás listo para dejar de elegir entre extremos y comenzar a vivir desde la totalidad. Y nunca lo olvides, el agua no elige entre fluir o golpear. Lo hace todo, porque ha comprendido quién es. Haz lo mismo, conviértete en agua y descubre el poder de ser completo. Nos vemos en el próximo video.